Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 11ª ya de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo de conferencias organizado por Aluex, que en este curso 2024-2025 ponemos en valor el valor de la cultura. Y qué bonito es decir esto, ¿verdad? El valor de la cultura. Bueno, vamos a saludar en primer lugar, está entre el público, porque hoy hemos quitado esa mesa que habitualmente se utiliza para pronunciar las conferencias, pero hoy, ya que se trata de un recurso audiovisual, qué menos que quitar esta mesa para que podamos verlo, bueno, pues con toda comodidad. Bueno, saludamos a nuestro conferenciante, a nuestro protagonista, que después nos acompañará ya en este escenario, en este atril. Es Marcelo Galeano Monedero, realizador audiovisual. Muy buenas tardes, bienvenido a esta familia, a esta casa de Aluex, y gracias, como no, por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, un fuerte saludo para la Junta Directiva de la Asociación, con su presidente, Juan José Caravaca, en nombre de todos ellos. Gracias también, como no. Gracias, por supuesto, a quien hoy nos acompaña, concejal del Ayuntamiento de Villamalea y también diputado provincial en esta su casa, Antonio Martínez, alcalde. Gracias, como no, por acompañarnos. Un placer contar con su presencia. Al igual que también agradecemos otro lunes más a las intérpretes de lengua de signos, que gracias a su trabajo, bueno, pues todas estas conferencias pueden llegar a aquellas personas sordas y disfrutar pues de toda esta sabiduría y estos conocimientos. Contribuimos de esta manera a romper barreras y a favorecer el conocimiento inclusivo y también accesible. Por supuesto, a nuestras compañeras Carmela y Adela, que están ahí detrás, ahí las ven con la cámara. Bueno, pues ellas son las encargadas de grabar todas estas conferencias después de editarlas perfectamente, con todo detalle, hasta el mínimo detalle, para que después podamos disfrutar de estas conferencias, de ese vídeo en la página web de Aluex y también en la página web de la Diputación Provincial de Albacete. Gracias, como no, por este trabajo. Bueno, a los compañeros de los medios de comunicación, se acaba de marchar el fotógrafo Rubén Serrayé. La entrevista también se le ha hecho otro compañero de la tribuna de Albacete, Antonio también. Y bueno, pues todos ustedes podrán leer esa entrevista, nuestro protagonista, en la contraportada de la tribuna de Albacete. Mañana martes, todos los martes, entrevista a los conferenciantes que pasan, que circulan por este ciclo de conferencias y bueno, al resto de medios de comunicación. Por supuesto, mil gracias a Paco, que también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación, que realiza esas fotografías para alimentar las redes sociales de Aluex. Y a todos ustedes, los dejo para el final en el saludo, pero son los primeros, ya lo saben. Gracias por estar aquí. Sin su presencia, este ciclo de conferencias nunca sería posible. Bueno, con la conferencia de hoy, ya saben, continuamos con este miniciclo que ya arrancábamos la semana pasada con Diego Quirós, hablando sobre el arte. En este caso, vamos a conocer, por lo menos con mucho más detalle, o también conoceremos esas imágenes nunca vistas, esas imágenes para muchos de nosotros inéditas, de una de las grandes pinturas que podemos encontrar en la Catedral de Albacete. Se trata del lienzo de Don Casimiro. Es grande por su calidad, pero también por su tamaño, ya lo están viendo. Un gran lienzo que cautiva, ya lo está haciendo, que les veo a todos y cada uno de ustedes mirando, que cautiva, como no puede ser de otro modo, nuestra atención aquí y sobre todo, imagínense, nada más entrar en el templo. Bueno, no nos detendremos, quizá no tanto, en esas cualidades pictóricas, ¿verdad?, que daría para muchas conferencias, sino en el trabajo de nuestro protagonista que ha realizado para obtener esas imágenes que estamos viendo y, como decía, nunca vistas, de esta gran obra que también nos permite contemplarlo desde otras perspectivas, desde diferentes ángulos, perspectivas, y de este modo apreciar mucho más
o llegar a apreciar en algunos casos uno de los grandes patrimonios con los que contamos en este templo. Les voy a presentar ya, por si alguno de ustedes no le conoce, a nuestro invitado. Marcelo Galeano nació en Albacete hace 53 años, estudió en el Instituto de Educación Secundaria, Bachiller Sabuco, es ingeniero técnico en informática de sistemas en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha trabajado en diferentes empresas de telecomunicaciones. Ha participado en numerosos cursos y talleres en Albacete, escribiendo, dirigiendo y también editando hasta 20 cortometrajes, principalmente de comedia, y en algunas ocasiones, durante varios años, ha sido finalista en Avicine, ya lo conocen, el Festival de Albacete de Cine, en su sección local. Bueno, dice que guarda un especial recuerdo de su paso por la Universidad Popular, en la que fue su maestro Vicente Pla. En 2003 empezó a compaginar su trabajo como coordinador y formador en telecomunicaciones con el de productor de películas y de vídeos. Así nació su productora, Omnibit, dedicada principalmente a la promoción de nuestra cultura, también de nuestras costumbres y de nuestras empresas, nuestra cultura. En 2010 pasó a dedicarse ya de manera exclusiva a la realización audiovisual y fue en el año 2011 cuando se dieron los primeros pasos para crear este documental, El lienzo de Don Casimiro. En 2014 su vídeo, otro vídeo que realizó también con drones, denominado o llamado Albacete, todo por descubrir, se presentó mejor dicho, a nuestra ciudad en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, además es esta semana cuando se está celebrando, creo que además incluso el jueves es el día que tiene Albacete, ¿sí? ¿Cierto? El jueves estará allí Albacete representada en esta Feria Internacional de Turismo. Bien, pues una de sus obras, una de sus creaciones, uno de sus vídeos nos representó en esta importante cita. Bien, por mi parte nada más, deseando ver este documental y deseando que nos cuentes todos aquellos detalles para, de verdad, apreciar en su conjunto, en su totalidad y en todos sus rincones a esta gran obra. Cuando quieras, el escenario es todo tuyo y vamos a recibirle con un fuerte aplauso, ¿cómo no? Muchas gracias. ¿No necesitas este micro? No, con este es suficiente. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Me da mucha alegría verles a todos ustedes aquí por dos motivos. Primero, porque esta gente de Aluex está haciendo una labor muy interesante para extender la cultura y que se llene el salón de actos cuando ellos proponen una actividad, pues creo que para ellos es lo más importante. Y yo personalmente, pues que me gusta que la gente conozca cosas de Albacete y por eso he venido hoy aquí, porque hay una cosa que me puse a investigar, me llamaba la atención y realicé el documental que van a ver ahora después. El tema de las pinturas de la catedral, bueno, el título de la conferencia se llama Las pinturas en la Catedral de Albacete, es la primera parte del título. En la catedral hay muchas pinturas, más de las que mejor pensamos. Tenemos pinturas desde la capilla de Santa Rita, que está por allí, tenemos pinturas en la siguiente capilla, tenemos en la sacristía unas grisallas enormes, muy bonitas. Tenemos en la capilla de la Virgen de los Llanos el cuadro un cuadro a la izquierda y luego cuatro cuadros que están rodeando a la Virgen. Algunos de ellos en el documental se mencionan un poco más extensamente. Y luego también tenemos en la zona del altar, tenemos detrás del altar hay dos grandes pinturas relacionadas con el patrón de la catedral, San Juan Bautista, el momento del bautismo y tenemos el momento de su muerte. Arriba tenemos en la cabecera unos frescos que están a medio aparecer, aparecieron en la rehabilitación y están ahí a medio. No sé si algún día se recuperarán, si merece la pena o no. Tenemos más pinturas en la capilla de la derecha de la Virgen de Loreto. Tenemos dos grandes pinturas de Miguel Baquer sobre la guerra del Sáhara y, bueno, algún cuadro más. Pero lo que yo he venido sobre todo aquí es a contar el lienzo de Don Casimiro, que son las pinturas, oficialmente se llaman pinturas murales de la Catedral de Albacete. Yo cuando conocí toda la historia y conocí cómo se elaboraron, para mí se quedó como el lienzo de Don Casimiro en homenaje al trabajazo increíble
Ahora lo verán que hizo este hombre con estas pinturas, porque tengan en cuenta que todo lo que están viendo aquí lo hizo una única persona en su casa. Él solo le llevaban las pinturas, le llevaban los lienzos y él lo iba pintando, se traían a Albacete y en Albacete se iban subiendo. Estamos hablando desde el año 58 al año 62, cuando las realizó. ¿Vale? No soy especialista en arte, no soy especialista en bellas artes, pero sí quiero que se queden con un pequeño detalle. Las pinturas la técnica es óleo sobre lienzo, óleo sobre tela. Lo digo porque de vez en cuando escucho que los frescos de la catedral, ¿vale? No hay frescos en la catedral pintados por don Casimiro. El fresco es, cojo yeso, muy básicamente, extiendo y mientras está fresco, cojo pinto, queda incorporado a esa estructura del yeso y gracias a esa técnica nos han llegado pinturas de hace 1000, 2000 años. Es otra técnica diferente que no es el lienzo de don Casimiro, ¿vale? A nivel histórico, unos detallitos les voy a contar. Cuando llegó el primer obispo a Albacete, don Arturo Tavera, se encontró con la catedral muy desangelada y entonces propuso a don Casimiro si sería posible cubrir las paredes con lienzo de manera que crearan apertura. Él buscaba luz y apertura, que se viera horizonte. Si se dan cuenta, todas las pinturas acaban en un horizonte. Estamos hablando de los años 50, cuando empezarían a hablar. En los años 50 a nivel aquí en España, pues estamos en la época de la posguerra. A nivel internacional, luego verán un detalle que lo relaciona con esto. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban muy enfrentadas. La Guerra Fría, estaban diciendo que te amenazo con un cohete, estaban con tiras y aflojas constantes. Ese detalle sale en las pinturas, luego se fijan y se darán cuenta. Y a nivel religioso, cuando se terminaron de poner las pinturas, se celebró el Concilio Vaticano II en Roma. Es decir, las pinturas son anteriores a ese concilio. ¿Vale? Lo digo porque no desentona mucho con lo que luego se acordó en el concilio de cómo iba a ser mucha parte de la Iglesia. ¿Vale? Por último, son pinturas religiosas. A nivel teológico tampoco soy especialista en teología, pero sobre todo me llamó mucho la atención que combina escenas de la Biblia, claramente, cogió el pasaje de la Biblia, hizo el dibujo, pero hay otros muchos dibujos como que enlaza pasajes de la Biblia con escenas de la vida actual de los años 50 en España. Verán, por ejemplo, aquí una procesión, esa procesión es actual, de hecho hay muchos pueblos que siguen haciendo procesiones de ese tipo. Esta parte sería la familia tradicional de la época y ese enlace de antigüedad y actualidad me llama mucho la atención, luego lo verán con detalle. ¿Y cómo llegué a hacer todo esto? Pues en realidad siempre digo que este documental yo empecé a hacerlo cuando era un pequeñajo. Cuando me llevaron a la catedral, me senté allí y me asusté, porque parecía aquello Telecinco, un desastre, muertos, sangre, desesperación. A mí me agobiaba sentarme allí y mirar las pinturas porque, claro, quieras que no se te va la vista y deberían haber puesto los típicos 2 rombos que ponían en la tele. Los deberían haber puesto a la entrada porque era bastante impactante para alguien, un niño que no sabía de la historia, todo lo que aquí se muestra. Pasaron los años, me quedé con la idea de que era aquello y preguntaba y nadie sabía nada. Y en 1900 me lo he traído aquí el material porque quiero hacer una pequeña reflexión. En 1993 estaban de moda, se llamaban Guías del País Aguilar. La Diputación sacó patrocinando el de Albacete. Y nos vamos a la parte de la catedral. Claro, yo cojo esto emocionado, me van a explicar la catedral, me van a explicar las pinturas. Y me explicaron la catedral y dice la parte de las pinturas, a ver si lo encuentro. Bueno, por último hay que señalar negativamente las pinturas sobre lienzo con las que en 1958 se cubrieron los muros, de escaso interés y que distraen al visitante del objetivo arquitectónico. Para mí, sin duda, esta es una de las mejores guías que se ha publicado sobre turismo en Albacete. Lo sigo diciendo, y esa frase, entonces, cuando en 1993 algo aparecía en un libro, tú decías, es verdad, es así.
Y yo pensé, digo, qué torpe que soy, que me ha ido a llamar la atención algo que no tiene ningún interés. Y ahí se quedó. A día de hoy es una opinión respetable, sin más. Siguieron pasando los años y fueron saliendo folletos de la catedral, de diferentes, patrocinado por Caja España, con fotos de la catedral, con explicaciones, y las pinturas dice, colocación de unas enormes pinturas, obra de presbítero Casimiro Escrivá. Otro catálogo que salió de Albacete, de mi amigo Manuel Pérez Castel, que gran persona, no nombra nada de las pinturas de la catedral. Sale una foto de la catedral, pero por aquí no dice nada. Nos vamos más actualmente y se hicieron unas grandes reformas en la catedral de Albacete, se sacó este folleto, habla de la historia, del cuadro de Juicio de Almas, que luego veremos, las columnas, el coro, no nombra que hay pinturas. Claro, yo pensando, si es que, ¿para qué te fijas en algo que no tiene interés? Cabezón tú. 2012, año en el que se proyecta este documental, a la vez sale a la oficina de turismo una pequeña revista y no habla de las pinturas de la catedral tampoco. ¿Qué ocurre? Que yo no encontraba respuesta a mis dudas. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son esos caballos? ¿Por qué hay gente muerta? ¿Por qué esa señora está en una nube? Entonces, en 2011 hice un documental bastante grande que me encargaron en Peños de San Pedro sobre el Cristo del Saúco, se llamaba Los Caminos del Saúco. Y al terminar ese documental dije, he hecho un montón de documentales de sitios de la provincia y no he hecho ninguno de Albacete. ¿Por qué tema nos podíamos ir? Vamos a ver las pinturas. ¿Y cómo encuentro información? Pues me voy al Instituto de Estudios Albacetenses, que tiene una biblioteca maravillosa que recopila todas las publicaciones que se hacen sobre Albacete. Y llego a la bibliotecaria, una persona maravillosa, y le digo, por favor, sácame todo lo que pueda hablar de la Catedral de Albacete y de las pinturas. Y me sacó de Albacete unos tochos enormes, pum, 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 pum. Tenía la mesa llena, pero yo allí no veía nada que me interesara. Y el último de los libros era un librito más pequeño que esto, firmado por don Casimiro Escrivá, titulado Las pinturas murales de la Catedral de Albacete. Se abrió el cielo. A mí, toda la vida deseando saber qué era esto, maravilloso. Y además es que tenía 2 páginas que hablaba de su biografía, de su vida, que tampoco la conocía. Con lo cual ya tenía, la mitad del trabajo hecho. Tenía la explicación por parte del autor de qué significaba todo y un poco de su biografía para conocer un poco cuáles fueron sus movimientos. Y con eso, pues, arranqué. El tema de las explicaciones, pues, estaban muy bien, pero ya que me ponía, digo, ¿y por qué no hablo de toda la catedral? Claro, yo no sé de historia, me cogía al delegado de patrimonio de la diócesis, Luis Enrique, me fui con él a la catedral, digo, cuéntame todo lo que sepas de todo lo que hay por aquí. Y yo apuntando. Quedé con una profesora de historia de un instituto de Albacete, Ana. Por favor, cuéntame todo lo que sepas de la catedral. Apuntando. Y gente que sabía detalles, y fui apuntando, y gente que sabía más cosas, con lo cual, al final redacté un guión que englobaba todo. Se llamaba El lienzo de don Casimiro, pero claro, tú cuando vas mirando cada parte del lienzo, a la vez estás viendo las capillas. Y a la vez estás viendo las columnas, y a la vez estás viendo las bóvedas. ¿Por qué no hago un repaso por toda la catedral, explicando paso por paso todo lo que se va encontrando una persona que va mirando toda la catedral? Y así fue. Ese es el nacimiento del lienzo de don Casimiro. Mi homenaje a este hombre, porque hizo una obra increíble. En solo 4 años se pintó él solo en su casa todo esto. Y la parte que sí que conozco, no soy de historia, no soy de arte, no soy de teología, pero de guión sí entiendo. Y todos los personajes que os encontréis en cualquier sitio tienen una historia. Y él explicó casi todo. Todo no lo contó. Y ese guión me dejó enganchadísimo, porque es muy rico en historias. Me parece un trabajazo no solo de pintura, sino de guionizar todo eso y hacerle algo único que tenemos en Albacete.
Y pues este es el documental que vamos a ver ahora. Si les parece, damos paso a él y luego si tienen alguna pregunta, pues encantado de resolverlo. ¿Vale? Pues cuando queráis lo ponéis. La Catedral de San Juan Bautista en Albacete ofrece a sus visitantes multitud de detalles que fijan la mirada. Destacan la capilla de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos, las esbeltas columnas jónicas diseñadas por Diego de Siloé y las enormes pinturas que cubren sus paredes. Casimiro Escrivá García nació en Ayora, provincia de Valencia, el 18 de mayo de 1898. Su padre era escultor y en su academia recibió el joven Casimiro sus primeras lecciones, demostrando desde corta edad gran destreza. Su vocación sacerdotal le llevó en 1911 a ingresar en el Seminario Conciliar como alumno externo, siendo ordenado en Orihuela en 1922 y obteniendo 2 años después la licenciatura en Teología con la nota de sobresaliente. Fue el primer obispo de la diócesis de Albacete, don Arturo Tavera Araoz, quien, conocedor de las grandes obras que realizaba don Casimiro, que incluso llegó a exponer en numerosas galerías desde Argentina a Estados Unidos, encargó la magna tarea de cubrir con pintura sobre lienzo los 975 metros cuadrados de las desnudas paredes de la catedral. Su idea era hacer desaparecer los muros, creando sensación de apertura, luz y color, y llenarlos de paisajes bíblicos todos ellos con el horizonte de fondo. Don Casimiro aceptó humildemente el encargo y estableció el taller en la casa familiar de su Ayora natal, situada junto al ayuntamiento, comenzando los diseños en 1957. Algunos de ellos todavía se conservan. Meses después, a punto de cumplir 60 años, empezaría a pintarlos. Como reza una inscripción junto a la entrada de la catedral, no lo terminaría hasta 4 años más tarde, el 7 de septiembre de 1962. Es el lienzo de mayores dimensiones del mundo pintado por una única persona, sin ayuda de oficiales o discípulos. La riqueza imaginativa de notable pintor, su gusto y maestría, el caudal de su cultura y su amor a Dios quedan de manifiesto en estas grandes composiciones capaces de desalentar a un hombre que no tuviera la firmeza de voluntad y la extraordinaria destreza que caracterizan la vida y la obra de don Casimiro Escrivá. ¿Pero qué significado tienen las figuras que aparecen en los lienzos? ¿Qué historias humanas o divinas motivaron al autor? Los lienzos de mayor tamaño están formados en realidad por varias tiras de lienzo de más de 2 metros de ancho y de longitudes variables para ajustarse a las formas de los arcos de las capillas, ventanales, columnas y cornisas, logrando así cubrir la totalidad de las hasta entonces vacías paredes de la recién nombrada catedral. El joven licenciado en Bellas Artes, Constantino Sánchez Valero, fue el encargado de la complicada tarea de subir a las paredes los lienzos que iba terminando don Casimiro. Para mejor comprensión de las pinturas, don Casimiro publicó un pequeño libro en el que explicaba todos los detalles de su obra y en él basaremos las descripciones. Hay que recordar la época en la que fue realizada esta gran obra, que en 2012 cumplió 50 años, y la descripción es acorde al pensamiento de aquel momento. A finales de 1962, durante la celebración en Roma del Concilio Vaticano II, los feligreses de la catedral pudieron conocer las pinturas recién terminadas e instaladas, y entre los asistentes hubo comentarios de todo tipo, tanto a favor como en contra de la idoneidad de las imágenes. En 1982,
falleció en su Ayora natal, don Casimiro, tras recibir numerosos premios, homenajes y condecoraciones. Fue enterrado en la iglesia de su pueblo y una sencilla losa con su nombre lo recuerda. Pero la realidad es que tenemos en Albacete una colosal obra pictórica de gran calidad y única en el mundo por diversos motivos. En primer lugar, nos encontramos claramente ante una superación de los límites humanos. Es difícil asimilar que todo este recorrido haya sido diseñado y ejecutado por una única persona en su casa, de forma fragmentada y calculando constantemente dónde se encontraban elementos que debían continuar en el lienzo contiguo sin la posibilidad de verlos de forma completa. Pintó más de 500 personajes distintos, muchos de ellos tomando como modelos paisanos suyos de Ayora, junto con decenas de paisajes y monumentos armonizados con gran originalidad. También don Casimiro tuvo muy en cuenta la gran distancia a la que iban a ser observadas sus composiciones, por lo que remarcó ciertos trazos, sobre todo en los rostros, para que de lejos mostraran graves sentimientos, pero que al verlos de cerca, utilizando potentes teleobjetivos, nos resultaran muy distintos e incluso extraños. En lo referente a la temática, no es habitual mezclar escenas de la Biblia con imágenes cotidianas de la vida actual, sobre todo dentro de un templo de referencia y dedicado al culto. Sobre una gran variedad de paisajes se unen imágenes de países tan diversos como Estados Unidos, Brasil, Japón o India, con escenas cotidianas de la España de la posguerra. Como catequesis para el creyente hay numerosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras actualizadas a los nuevos tiempos con gran acierto. Se establecen paralelismos entre oficios de la época de Jesús con nuevos oficios y técnicas actuales. Todo bajo un mismo techo y repartido en 975 metros cuadrados de buen hacer, de devoción y dedicación. Quizá por estos motivos y otros muchos debería tomarse en consideración que el lienzo de don Casimiro pase a ser patrimonio de la humanidad. Enhorabuena, Marcelo, de verdad. Muchísimas felicidades. Claro, es que no es lo mismo verlo de una manera o verlo de otra. Esta didáctica en este y en otros tantos temas es tan importante. Bueno, enhorabuena, de verdad. Menudo trabajo y enhorabuena por el resultado. Es impresionante. Quizás se pueda hacer alguna pregunta, tenemos un poquitito de tiempo hasta que nos marchemos. Si quieren realizar alguna, es el momento, es la oportunidad en este instante de hacerla. ¿Pueden levantar la mano? ¿Puedo contar dos ¿Sí? cosillas antes? Vale, sí, venga. Dos detalles. Claro. Esta versión que habéis visto hoy es la tercera. Sobre todo tuve que hacer una segunda porque cambiaron prácticamente toda la imaginería de las capillas, no estaban en su sitio.
El órgano se restauró, el rosetón se cambió, se hizo un columbario detrás, es decir, hubo muchísimos cambios. Tuve que regrabar muchas imágenes, rehacer los textos, las narraciones. Y en la tercera versión habéis visto que hay figuras que se mueven, hay pinturas que se mueven, y eso tiene un porqué. Cuando estuve en Ayora hablando con la gente, se me acercaban diciendo, pues yo soy el niño que estaba en no sé qué sitio, y don Casimiro me utilizó como modelo, pues yo estaba en no sé qué tal. Y yo pensé, por ejemplo, si yo estoy con esta posición, don Casimiro le diría, sube un poquito el brazo. Entonces me pensé cómo serían esos 3 segundos antes de que la persona se quedara en su posición. Y utilicé ese recurso pues, para hacer el documental un poquito más didáctico, para que fuera un poquito más ameno y, bueno, pues darle un poco de actualidad simplemente por ese detalle. Solo quería contar eso. Gracias. Sí. Enhorabuena, Marcelo. Ha sido impresionante, de verdad. No, impresionantes son las pinturas. Digo de las pinturas, pero verlo así, en conjunto y con tanto detalle y la narrativa y todo. O sea, es un trabajo impresionante. Enhorabuena y gracias porque nos ha brindado la oportunidad de verlo y disfrutarlo. Y quería hacerte 2 preguntas. Una ya la has contestado, que ha sido lo de los movimientos, que me ha llamado la atención. Y la segunda es si tienes conocimiento que don Casimiro vio la obra terminada en directo en la catedral, si vino alguna de las veces. Claro. Tuvo que venir porque él falleció bastantes años después y me parece que llegué a ver alguna foto de él como posando junto a las pinturas. En el ABC había una edición del ABC que sacó la noticia y se le veía ahí con las pinturas, con lo cual él sí tuvo que venir a Albacete a verlas terminadas, claro. Claro que sí. Gracias, Juan. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Voy para allá. Sí, un segundo. Ya llego. Ya voy. Es que si no, luego no se escucha en el vídeo. Yo solamente le quiero preguntar que creo que la descripción que has hecho tan perfecta sería por el librito que te has en contra de él. Porque si no eres teólogo, te has ayudado de lo que has dicho de la profesora de historia y todo eso. Pero esto es de una teología bastante fuerte, ¿no? Sí. La narración de las pinturas, no había presupuesto, tuve que hacerla yo, no me daba para más, pero fue muy, muy respetuosa con la descripción tal cual la daba don Casimiro, ¿vale? Había momentos que daba descripción, que fueron los que yo utilicé y cogí prácticamente tal cual, y modifiqué muy poco, y había momentos que, bueno, pues utilizaba fragmentos, un poco de oración y tal, entonces aparte pues la dejé un poco, pero la descripción es prácticamente al pie de la letra, tal cual la dejó don Casimiro escrito en ese librito. Yo ahí simplemente ordené un poco la información para que coincidiera con las imágenes y poco más, pero la descripción es de don Casimiro tal cual. Les habrá sonado una forma de expresar un poco anticuada, pues un poco antiguo, no es la forma actual, pero es que era por respeto a cómo él lo dejó. Así ha quedado. Gracias. Sí, voy para allá. Y mientras tanto, Marcelo, te pregunto, ¿está disponible este documental en algún sitio para poder verlo? No está disponible en ningún sitio. Tengo la esperanza de que algún día alguna institución, algún llamamiento, lo compren y le den un buen uso. Subirlo a YouTube para mí no es un buen uso, porque esto no es lo mismo verlo aquí que verlo en la pantallita del móvil. O sea, solo cuando me invitan y hay unos medios, por cierto, esta tele en mi casa quedaría muy bien, donde hay unos medios técnicos donde se pueda disfrutar bien de todos los pequeños detalles, porque hay detalles que son pequeñísimos, si los ves en el móvil no te das cuenta, pero aquí sí luce. Entonces, solo donde me invitan y donde hay medios técnicos buenos, pues se puede ver y de momento pues no está disponible en ningún sitio. Bueno, buenas tardes. Yo me he quedado impresionada, totalmente impresionada del documental. Te felicito enormemente. Y yo más que una pregunta sí que haría un ruego. Y es, aquí hay personas de instituciones culturales, estamos en una casa política entre comillas, que es la Diputación, Administración y Políticos, y sí que les pediría ese ruego de que, bueno, se pudiera empezar a formular una solicitud para que fueran esas pinturas patrimonio de la humanidad. Yo pienso que el Albacete, para haber dicho durante años que aquí no hay nada que ver, cosa que
cuando llegué a esto, vi el texto y dije, ¿y en Albacete decimos que aquí no hay nada que ver? ¿No tenemos vergüenza? ¿Somos unos garrulos? Si solo con esto. Y resulta que nos vamos al Teatro Circo y están haciendo papeles para que sea patrimonio de la humanidad. Esto, bueno, es mi sugerencia, podría ser, pero es que tenemos el recinto ferial que sí o sí, si eso se presenta, o sea, podríamos tener 3 edificios patrimonio de la humanidad en una ciudad donde tradicionalmente hemos dicho que aquí no hay nada. No sé, creo que nos hemos tirado piedras sobre nuestro tejado, en mi opinión personal, pero bueno. Y que además sirva este documental como también prueba material para que se vea de otra forma la catedral, porque hoy la hemos visto casi por primera vez muchas de las personas que hemos estado allí muchísimas veces. Entonces, yo te vuelvo a felicitar enormemente. Muchas gracias. Es verdad que hay, sobre todo en los detalles más altos, esto de aquí nos llama muchísimo la atención, hay unos iglús. Y yo estaba con mi compañero Fran, fotógrafo, que lo contraté para que me ayudara con la foto, porque tiene un equipo muy bueno. Y yo cogía el texto y le decía, Fran, este hombre dice que aquí hay iglús. Enfócame ahí y échame una foto y luego la ampliamos porque tiene que haber iglús. Y aquí dice que hay unas casas de no sé qué y tiene que estar. O sea, a simple vista no se ve. Entonces, con este documental la gente le llama la atención eso, que esa sorpresa que nosotros tuvimos cuando ampliamos la foto y dijimos, si hay iglús, es verdad. Pues creo que, como tú bien dices, mucha gente lo ha visto por primera vez la catedral, en realidad. Ese era el objetivo y me alegro de que haya sido así. ¿Alguna cuestión más? No, pues Marcelo, ¿cuánto tiempo en total estuviste grabando y con todo lo que es el guión y después la edición? ¿Y todas las grabaciones son con dron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un año. O sea, el fuerte documental fuerte fue un año. Desde que empecé a leer, a rehacer el guión, a preguntar. En la catedral ya me conocen. Venga, sí, pasa, que vengo a grabar. Venga, nada. Ya era uno más de la catedral. Estuve un año entrando y saliendo y esto no me gusta y lo volví a repetir. Y luego, pues esas 2 revisiones pues también llevó algún tiempo. ¿La otra pregunta me has dicho? Sí, si toda la grabación, todas las imágenes... Drones, vale. Sí. En 2011 no había ningún fabricante de drones en el mundo, ¿vale? Pero en Albacete había un chaval, Antonio, que estaba haciéndose él un dron. Y entonces empecé a hablar y le dije, oye, ¿serías capaz de subir una camarita mía a tu dron y que grabemos la catedral por dentro? Pues vamos a intentarlo. Entonces, claro, en 2011... fuimos pioneros en grabar un interior de una catedral con dron, ¿vale? Porque me interesaba mucho la perspectiva de las zonas elevadas, cómo se veía el lienzo. La parte de abajo no hay lienzo, o sea, yo tenía, para poder coger las pinturas, o subía un dron allá arriba que me cogiera panorámicas o iba a ser imposible, ¿vale? Es una parte. En una de las reformas, sí con un dron profesional, una empresa de Albacete, Alejandro de Top Droner, volvimos a grabarlo. Se volvió a grabar entero, ya en resolución 4K, y la imagen era mucho más estable y de mayor calidad. Pero la primera vez que lo hicimos, me llamó mucho la atención porque meses después salieron las noticias como una gran noticia, un dron ha grabado la Sagrada Familia de Barcelona. Y yo, pues en Albacete ya lo tenemos hecho. Si es que no nos damos publicidad. Sí, los drones fue una cosa muy llamativa porque, claro, en ese momento era novedoso, no había nada. Y lo que hicimos aquí, pues, a la gente de Albacete le llamó la atención. Salió en las noticias de La Sexta, o sea, sonó un poquito fuera también por el tema del dron. Y las otras imágenes fueron con teleobjetivos. Vamos a ver, si quiero sacar este trozo, nos poníamos justo en el lado opuesto de la catedral, con un teleobjetivo muy potente. Cogíamos todo y con el ordenador teníamos que girar digitalmente la imagen para que saliera plano. Es decir, hay un trabajo de postproducción bastante grande para conseguir que todo esto parezca que estamos justo enfrente. Es imposible. No nos podemos subir a una cámara o un andamio porque de aquí ahí hay más de 13 metros. Entonces, para cogerlo de frente teníamos que hacerlo un poco en postproducción. Pues muy logrado, la verdad que sí. Reitero la felicitación. Bueno, ese trabajo también es importante. Sí. Claro. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Venga, pues vamos a pedir a nuestro presidente
Arriba. Cógelo ya si quieres, que nos acompañe. Marcelo, si os queréis colocar justo en el medio. Bueno, pues este detalle para agradecer su participación. Muchas gracias. En este ciclo de conferencias. Bueno, gracias a los dos y tan solo recordarles que nos vemos el próximo lunes 27 de enero. En este caso será una conferencia a cargo de Mauro Hernández Pérez, es profesor emérito en la Universidad de Alicante y la conferencia en esta ocasión lleva por título El arte rupestre, en este caso, en la provincia de Albacete. Si les apetece, pues pueden acompañarnos. Muchísimas gracias por venir.